En esta sección veremos diseño de hormigón armado. Como ya hemos visto anteriormente, y para continuar, nos dirigiremos a verificar primero lo que es nuestra normativa que deseamos utilizar, y para ello siempre verificar en herramientas, en preferencias para el proyecto, y ver las normas de diseño, que en este caso sería para hormigón. Estamos ocupando la ACI 318-11. El siguiente paso, luego de que ya hemos verificado y confirmado la normativa que nosotros estamos utilizando, es verificar el tipo de barra que asignaremos según los parámetros de esa forma. Y eso lo podemos ubicar primero yendo a nuestra lista, dando OK, cerrando acá, dando a nuestra lista en la sección de diseño de hormigón, en barras de armadura teórica. Cuando se cambie, vamos a situarnos para esta clase y sección en Robot Structure. Pues bien, entonces al ver el tipo de barra tendrá diversos recursos y parámetros según la norma que hemos escogido. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que según los cálculos está utilizando ya la normativa vigente que nosotros le hemos dado. Y algunas otras propiedades también. Para ver el tipo de barra nos dirigiremos acá en tipo de barra de hormigón armado, pinchando sobre él. En este caso, como ya hemos creado ciertos elementos de hormigón y dándole clic sobre él, por ejemplo en el tema de la viga, nos vamos a encontrar que él está utilizando la normativa que nosotros tenemos ya incluida dentro de nuestro proyecto de estructura, en donde podemos ver, para el caso de la viga, logramos observar que se ajusta a los elementos, tanto la longitud por el tramo, longitud apoyada que este tramo va a tener, y también podemos activar conforme con la geometría de la estructura. Esto tomará en cuenta, dependiendo del grosor que nosotros tenemos en nuestro proyecto, el grosor y cómo se apoya la viga. Y nótese que tenemos, si vamos a desactivar, por ejemplo, o ya la teníamos activada, el tema de fecha admisible, que de momento la vamos a desactivar para este ejercicio, ya que no estudiaremos las cargas por servicio, y tampoco tomaremos en cuenta las losas colaborantes, que lo tenemos un poco más acá, y podemos encontrarnos en la columna otras configuraciones respectivas también de acuerdo a la norma. Pinchando sobre ella nos vamos a encontrar que también existe que puede tomar en cuenta la fuerza por pandeo conforme tanto en su eje en Y y en Z, y más los coeficientes necesarios. Y también podemos quizás agregarles unos coeficientes adicionales para los momentos, tanto coeficientes, relaciones de esfuerzos de cálculo versus esfuerzo crítico, coeficiente de la estabilidad del nivel, análisis de los momentos, relación constante de los momentos, entre otros. De momento solamente vamos a cerrar, y después de ver que tenemos coeficientes de longitud de pandeo tanto en distintos casos que ya hemos visto anteriormente, tanto por rótula, empotrado que ya hemos visto anteriormente, rótula, ménsula, rótula, ángulo de pórtico, empotrado, ángulo de pórtico, por rótula, nudo del pórtico, empotrado, nudo del pórtico, elemento del pórtico. Y estas también pueden ser con traslación o internacional. De momento solamente lo vamos a dejar así, para ver que si cambian la normativa en alguno de los casos, tanto para viga o columna, estos parámetros cambiarán, y para ajustarlo de acuerdo a la región del sitio de proyecto. Pues bien, cerraremos al guardar, aplicándolo guardar, lo vamos a dejar sin losa colaborante tanto para la viga. Vamos a cerrar y nos vamos a colocar que tenemos ya asignado para las vigas y losas, ya tenemos definida ciertos tipos de barras para nuestra conformación de nuestro proyecto. Luego, otro tema que debemos ver, que hayamos hecho esta asignación, debemos verificar la forma en que queremos que los elementos o el refuerzo del acero acá colocado en estos elementos, para estos elementos de hormigón, no deberemos
posicionar, vamos a cerrar aquí, posicionar en el botón donde dice dimensionamiento de barras de hormigón, pinchando sobre él, en donde podemos crear un nuevo parámetro respectivo, y a su vez, o también podríamos ocupar el estándar que trae por defecto el programa a modo de ejercicio, pero crearemos uno nuevo de momento para ir observando la siguiente, o sea, para ver la siguiente aplicación. En general, podemos observar, le vamos a indicar un nombre, por ejemplo, armadura general, para este caso, en donde dejaremos activo igual que en el modelo, y también podríamos indicarle algún tipo de material, pero de momento lo vamos a dejar tal cual. Podemos activar o no que sea de hormigón ligero, que también no lo vamos a utilizar para un tema de armadura general. En ambiente lo vamos a decir que sea interior para resguardar el hormigón y el riesgo sísmico. Nótese que estamos utilizando de acuerdo a la normativa, y si cambiamos esta norma, los parámetros van a cambiar de acuerdo a esa normativa. En riesgo sísmico le vamos a decir que sea alto, y no vamos a tomar en cuenta las fisuraciones para el control de esta armadura. Lo vamos a dejar tal cual. Entonces nos dirigiremos a la pestaña armadura longitudinal, en donde vamos a utilizar el catálogo que nosotros, de acuerdo a las preferencias del proyecto, hemos situado, en donde le vamos a decir que tenga una clase de grado 13 coarrugado y con los kilos de fuerza por metros cuadrados. El mismo tipo de barra para las dos direcciones, tanto superior e inferiores, a 8, aunque podríamos decirle que pueda tener otro diámetro ese acero de refuerzo, y recubrimiento que también podríamos decirle tanto al borde que sea de 1.3 y al eje a 2.5, que también nos da las opciones aquí en donde se van a situar. En la armadura transversal casi lo mismo, con el mismo grado, y que también sea con algún tipo de barra. En este caso le vamos a decir que sea de 5, y con el número de zonas del armado, separaciones modulares tal cual, y con una inclinación de 90, que también podríamos decirle que sea de 45 solamente, y una lista de separaciones, que de momento con lo modular será suficiente. De acuerdo a este conjunto de armadura en general, tan solamente vamos a aplicar, decirle que vamos a guardarlo y vamos a cerrar. Y en este caso nos vamos a situar de acuerdo a la armadura general creada. Aplicaremos a todo el conjunto de los elementos de hormigón de la armadura general que hemos creado, en donde nos vamos a situar pinchando en el recuadro de línea de barras, y seleccionaremos todos los elementos que nosotros, de acuerdo a nuestro proyecto, que es totalmente de hormigón, y al aplicar, estas barras se van a generar en los elementos de hormigón que nosotros hemos creado. Luego de aplicar la opción a las armaduras, estaremos ya en condiciones, primero vamos a cerrar, obteniendo la verificación en herramientas que ya hemos visto anteriormente, preferencias para el proyecto. Hemos visto el tipo de barra de hormigón que nosotros estamos utilizando para nuestro proyecto, y el dimensionamiento de las barras que ya hemos aplicado a todo nuestro proyecto. Ahora, pues bien, estamos en condiciones para el diseño del hormigón armado. En primer lugar, podemos elegir las barras que podemos diseñar. En este caso, que podemos indicarle acá, y de acuerdo a la sección que nosotros deseamos, o grupos y combinaciones también, que ya hemos visto anteriormente. Tenemos los tipos de cálculo por dimensionamiento, y de acuerdo a que realice el cálculo debería activarnos la verificación de resistencia. De momento está tomando todas las barras, por ejemplo, pero lo vamos a descliquear, vamos a deseleccionar todo, y solamente vamos a tomar en cuenta algunos elementos para que el cálculo no sea tedioso. Por ejemplo, nos vamos a situar dentro del proyecto y vamos a decirle, pinchando una vez acá, que tome algunas barras, algunas vigas,
seleccionándolas con cuidado. En este caso vamos a tomar 3 para lo siguiente. Podemos establecer combinaciones para este caso pinchando solamente sobre esta oportunidad de acuerdo a los elementos o combinaciones que nosotros hemos marcado. En esta oportunidad podríamos marcarle estas 4 que son como las más principales, y quizás podríamos decirle la de sísmico, entre otros, pero para que no sea el cálculo muy tedioso le vamos a indicar esto. Es importante que revisando la normativa dependerá del tipo de elemento que estén diseñando. Pueden ser requeridos distintos tipos de combinaciones y lo más probable que no todas a la vez, y por lo tanto utilizaremos estas combinaciones que son las más comunes y no de acuerdo a esta normativa, ya que es con fines de aprendizaje o didáctico para ustedes. Pues bien, notar que para calcular, nosotros indicándole con la flecha y cerrando, ya tendremos una combinación propia para nuestro diseño de hormigón. Vemos que en calcular vigas tenemos condicionadas un número de puntos para hacer el cálculo, y conforme a ello presionaremos en calcular. Podemos ver que estos puntos son necesarios o no, y ustedes le pueden indicar que sea de 5 o quizás algo más. De momento lo vamos a dejar tal cual en 5 y presionaremos en calcular, y él iniciará un cálculo respectivo para todos esos elementos. Y bien, luego que haya realizado el cálculo, nos indica, pueden haber algunas advertencias como ya lo hemos visto anteriormente, pero de momento, como es un tema de aprendizaje, veremos que el listado, o al realizar el cálculo, ha desplegado un listado de armadura teórica de las barras. Nos indica, de acuerdo a estos 3 elementos que nosotros hemos seleccionado, que los cálculos han sido efectuados correctamente, y tenemos la opción de cerrar o modificar del armado. De momento solamente lo vamos a cerrar y nos vamos a situar en el listado de armadura teórica de las barras, en donde daremos un doble clic para verlo un poco mejor. Vamos a cerrar las advertencias, en donde vamos a ver que se han aplicado a esos 3 elementos los 5 puntos que podemos ver acá en calcular las vigas, los 5 puntos más respectivos que hemos seleccionado. Con ello podemos observar cuál es la armadura superior e inferior de acuerdo a este listado para cada punto, en este caso utilizado en sí, o si estuviéramos utilizando por ejemplo 3 puntos, que en este caso no es así. Si utilizáramos 3 puntos y lo que nos indica acá, entonces estaríamos hablando de extremos y un punto central, pero en este caso hemos aplicado 5 puntos. También nos muestra la armadura transversal, que podemos verla un poco más acá. Con ello podemos observar cuál es la armadura superior e inferior de acuerdo a este listado para cada punto, en este caso utilizado en sí, o si estuviéramos utilizando por ejemplo 3 puntos, que en este caso no es así. Si utilizáramos 3 puntos y lo que nos indica acá, entonces estaríamos hablando de extremos y un punto central, pero en este caso hemos aplicado 5 puntos. También nos muestra la armadura transversal, que podemos verla un poco más acá, para el acero de refuerzo de distribución. Para este caso, en donde hemos seleccionado vigas, que observando en la ficha un poco más abajo, vigas, tenemos vigas, la información de estas vigas. Columnas, no vamos a encontrar nada, ya que no tenemos seleccionado ninguna columna. Tampoco vamos a encontrar alguna información de las vigas, o tendremos alguna información dependiendo, y la general, que son los elementos que nosotros hemos seleccionado, en este caso que son vigas conforme a los parámetros de armadura general que nosotros hemos indicado. En este caso tenemos este listado, y vamos a volver al tema de la vista normal principal, que lo podemos ver un poco más acá, o también podríamos ver, para volver al listado normal, podemos pinchar en ventana, en organizar las vistas, para acomodar un poco mejor nuestro espacio y tengamos nuestro listado con estas ventanas.
si no se nos despliega en vertical o horizontal para tener todas las ventanas nuevamente y también poderlas organizar nuevamente. Y de acuerdo a ello podemos obtener, también ajustarlas de forma vamos a ver un poco más acá en nuestro listado. Luego de ordenar las ventanas, haremos lo mismo pero para un caso de columnas. Por ejemplo, si nosotros despejamos acá y deseleccionando los elementos que tenemos y nos dirigimos a una columna en específico, por ejemplo esta, y lo tenemos realizado de acuerdo a las combinaciones que nosotros tenemos más la sección por puntos y le damos a calcular, nos va a reflejar el cálculo necesario para ella de acuerdo a como nos muestra nuestra configuración de estudio y conforme a la normativa de cálculo de ella. Conforme a todo lo dicho, obtendremos cálculos quizás con algunas interferencias que también los podemos ir corrigiendo de acuerdo a lo visto en las advertencias. De momento, como es un tema de ejercicio, vamos a ver que tenemos cálculos con interferencia o los cálculos también se han efectuado correctamente. Si nosotros le dijéramos, por ejemplo, que deseleccionando aquí y quisiéramos ver esta viga también, para que terminemos de ver, calcularla y de acuerdo a ello poder ajustarla también. Nos vamos a encontrar que quizás tenga algún problema, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el curso. Cálculo efectuado con advertencias, cerramos las advertencias y nos vamos a dirigir a la pestaña de columnas, en donde ya hemos calculado o nos refleja tanto las armaduras en sentido de la distribución y las cargas transversales que ésta se ejecuta para el cálculo respectivo. Y además con eso podemos encontrar todo el acero dependiendo de los cálculos, momentos y reacciones que estemos utilizando dentro de nuestro análisis estructural en Robot. El siguiente paso es utilizar esos datos para crear barras de acero de refuerzo reales que estén conforme a las separaciones de la normativa que se utilizarán para todo tipo de proyecto. Por lo tanto, nos veremos en la siguiente sección.